Bueno, con lo prometido es deuda, vamos a empezar aquí el primero de una serie de video podcasts, ¿vale? Para explicar, espero que sean pocos, eso significaría tenéis un profesor sustituto que ha llegado pronto, ¿vale? Bueno, como veis, el tema siguiente que toca es el tema de trabajo, potencia y energía, ¿de acuerdo? Está en la página 69, por eso he pegado esta parte dentro del bloque de dinámica y teóricamente pues tiene que tener en común muchas de esas cosas que deberíais haber visto en cuarto, ¿no? Como sé que no ha sido así, pues vamos a empezar directamente. Bueno, lo primero que vamos a tratar es el trabajo, ¿de acuerdo? Entonces el trabajo, pues simplemente se representa por la letra W, viene del inglés y es el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento o X, como queráis. Como es un producto escalar, pues da un número, ni más ni menos. ¿Cuál es el tema? Pues que como todo producto escalar, pues ya sabéis que es el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector, desplazamiento por el coseno del ángulo. Eso significa que si el desplazamiento no ocurre en la dirección en la que actúa la fuerza, pues esto es el producto de F por D por el coseno del ángulo. ¿Vale? Entonces, cuando el desplazamiento actúa en la dirección de la fuerza, por ejemplo, tenemos un bloque que empujamos con una determinada fuerza y el desplazamiento tiene la misma dirección que la fuerza, pues imagina si la fuerza es 10 metros, perdón, 10 newtons y el desplazamiento de 10 metros, pues eso quiere decir que el trabajo sería 10 por 10, 100. Joule, ¿de acuerdo? En honor al señor James Prescott Joule, la unidad de trabajo en el sistema internacional es el Joule. Ya sabéis, en la catetez que nos caracteriza en España, pues le llamamos Julio, el tío Julio. Joule, ¿vale? James Prescott Joule se llamaba este hombre. Bueno, pues eso es así si no, si hay determinado ángulo, imagina, por ejemplo, que tenemos lo mismo, un bloque, pero lo empujamos con una fuerza que tiene un determinado ángulo con la horizontal, imagina que este ángulo fuera 40 grados. El desplazamiento, lógicamente, tiene que ser por la horizontal, porque es sobre la mesa. En este caso, el trabajo sería el producto de la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Imagina que son los datos del ejemplo que puse antes, pues sería 10 por 10 por el coseno de 40 grados, ¿vale? Que esto es aproximadamente, en vez de 100 joules, unos 69 joules, aproximadamente, ¿vale? Bueno, pues eso es un poco la relación que hay entre la fuerza y el trabajo, ¿vale? Simplemente el producto de F por D. ¿Cómo se ve gráficamente? Bueno, pues gráficamente siempre se habla de que tenemos, pues, si representáramos la fuerza frente al desplazamiento o X en el eje horizontal, pues cuando la fuerza es constante, tendríamos algo de este tipo. A lo largo de todo el desplazamiento del objeto, la fuerza no cambiaría de valor. Bueno, pues siempre se dice que el trabajo es ni más ni menos que el área que hay bajo esa curva. ¿Qué ventaja tiene poder calcularlo así? Pues eso tiene la ventaja de que si en lugar de ser esta fuerza constante, la fuerza fuese variable, imagina que la fuerza hace algo así, pues lo calcularíamos exactamente igual. Como siempre, estimando áreas bajo curvas, ¿vale? Porque ya sabéis que cuando eso es bajo una curva, pues siempre es una estimación. Bueno, aquí os voy a hacer un ejemplo para aplicar esto, vais a ver que es súper sencillo, que es el ejemplo que viene en el problema número 100 en vuestro libro, ¿vale? Tenemos aquí un hombre que empuja un cortacésped, ¿y qué ocurre? Pues que al empujar el cortacésped hacia adelante, aquí estaría, hacemos aquí una fuerza, nos dice que la fuerza esta que hacemos, no sé qué pasa, pero se me borra de ahí. La fuerza esa que hacemos, pues dice aquí que es de 70 newtons, ¿vale? Esa fuerza le provocaría al cortacésped una aceleración. Dice el problema que no, que el cortacésped avanza con una velocidad de 0,85 metros segundo menos uno. ¿Eso qué significa? Pues que la fuerza está compensada con la fricción o rozamiento del cortacésped. Cuando eso es así, pues ya sabéis que no hay aceleración y avanzaría con velocidad constante. Bueno, las preguntas son esos. ¿Cuál es la fuerza de fricción? Como veis, la fuerza que hace de 70 newtons la hace con un ángulo de 40 grados. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que en el eje horizontal, el eje paralelo al plano, esta fuerza de 70 newtons en el eje paralelo al plano equivaldría pues a una mucho más pequeña, ya que estos son 40 grados. ¿De acuerdo? ¿Cuánto sería? Pues nada, la fuerza neta en ese eje sería pues 70 newtons por el coseno de 40 grados, ¿vale? 70 newtons por el coseno de 40. Lo voy a hacer rápidamente. Tendríamos 40 grados.
Coseno 40 es 0,76 por 70 newtons. Eso nos daría 53,6 newtons. Pues eso sería la respuesta al apartado A, 53,6 newtons. ¿Por qué? Porque esa fuerza que hace en ese eje es la que tiene que hacer exclusivamente para vencer el rozamiento fricción que es opuesto. Por tanto, eso significa que la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción sería 53,6, que es el equivalente en el eje horizontal de la fuerza de empuje que le está haciendo de 70. ¿Qué trabajo realizaría al desplazar la máquina cortacésped 3 segundos? Bueno, pues ya sabéis que el trabajo en este caso, la fuerza es constante, por tanto el trabajo sería simplemente la fuerza por el desplazamiento. La fuerza, por supuesto, que haría en el eje en el que la estado haciendo, es decir, estos 53, no los 70. Podéis utilizar 70 con el coseno de 40 o directamente ya 53, como queráis. El tema es que necesitamos el desplazamiento en 3 segundos. Bueno, como dice que la velocidad con la que está empujando el cortacésped es 0,85, aquí está, eso significa que el espacio que recorre en 3 segundos, ya sabéis que esto es velocidad por tiempo, pues sería 0,85 por 3. Por tanto, el espacio que recorre en los 3 segundos sería 0,85 por 3, 2,55 metros. Bueno, pues ese espacio que recorre lo multiplicamos por la fuerza que actúa en el eje en el que está ocurriendo el movimiento, 53,6 por 2,55, y eso nos daría 136,7 aproximadamente joules. ¿Vale? Esa es la energía o trabajo que habría que hacer para desplazar el cortacésped a esa velocidad, aplicando la fuerza de la que estamos hablando, ¿vale? Si aplicamos menos fuerza, pues probablemente no lo moveríamos, porque sería menor que la fuerza de fricción. Si aplicamos más fuerza, lo aceleraríamos. Es decir, que aplicando esa fuerza se mueve exactamente con esa velocidad, ¿vale? Bueno, pues todo esto para fuerzas constantes. Como veis, la fuerza es constante, por tanto lo hacemos así. ¿Qué ocurre si la fuerza no es constante? La fuerza es variable. Bueno, pues si la fuerza es variable, es tan sencillo como el trabajo, como veis aquí, se hace con el área que hay bajo la curva. Por tanto, imaginad que cuando representamos la fuerza, aquí tendríamos unos ejes en los que representaríamos la fuerza en newtons frente al desplazamiento, que lo podemos llamar X, D, E, espacio, como queráis, en metros. Siempre que sea esto en newton, la fuerza en newton, el desplazamiento en metros, pues el producto de esta figura que sale aquí, que es ni más ni menos que el área de este polígono, pues sería el trabajo y vendría evidentemente en joules, ya que la fuerza viene en newtons y el trabajo en metros. Aquí pues nada, veis, esto sería pues el área de este rectángulo de aquí, que es base por altura, y esto de aquí que sería base por altura entre dos, ya que es un triángulo, ¿vale? Eso sería la forma. Y todo este área pues nos daría el trabajo que ha hecho esta fuerza variable para desplazar el objeto que tengamos desde la posición 0 a la posición X, la que sea. Imagina que es 3 metros, 4 metros, 5 metros, da exactamente igual. Bueno, pues así se calcula cuando tenemos una fuerza variable. Si en lugar de ser recta es una curva, pues ya sabéis que hay que hacer estimaciones y todo eso, pero al final es contar cuadritos. El área bajo la curva de una representación fuerza-desplazamiento siempre es el trabajo, ni más ni menos. Bueno, pues aquí vamos a hacer entonces algo que viene en vuestro libro, súper interesante. En vuestro libro viene ahí un ejercicio que es el 103, que habla de un cuerpo elástico, que es el cuerpo elástico es un muelle. Los muelles, en este caso es una goma, pero daría igual porque es un cuerpo elástico, sigue una ley que es la ley de Hooke, que es la ley del estiramiento, ya sabéis un poquito de qué va. Bueno, pues esta ley básicamente lo que dice es que la fuerza que aplicamos a un cuerpo elástico es el producto de una constante por el alargamiento que experimenta el cuerpo. Mientras permanezca en condiciones elásticas, la K es constante y por tanto la fuerza es proporcional a la posición. Cuando nos pasamos del límite de elasticidad, nos cargamos básicamente, en este caso el muelle o la goma, pues en ese instante ya no sigue esta ley proporcional. Bueno, pues lo que dice ahí que tenemos una tira de plástico y que al colgarle una masa de 100 gramos en el extremo, se estira. Dice, cuando la masa total que colgamos es inferior a 800 kilos, aquí lo tenéis, pues en ese caso la tira, la elongación o estiramiento es proporcional a la fuerza. Cuando la que se cuelga es exactamente 0,800, la elongación de la tira es 14. Bueno, pues yo he puesto aquí abajo unos ejes. Lo que vamos a hacer nosotros básicamente es numerar aquí.
Entonces aquí está la posición 0, aquí tendríamos la posición 10 centímetros, aquí tendríamos la posición 20 centímetros y aquí la posición 30 centímetros, que es más o menos el límite del que nos habla aquí. Aquí tenemos la X en centímetros. Y lo que nos dice aquí es la fuerza, necesitamos aquí saber la fuerza. Ya sabéis que en el caso de que colguemos una masa de una goma, pues la fuerza que tenemos básicamente es el peso. ¿De acuerdo? Y es el producto de la masa por la gravedad, ni más ni menos. Bueno, pues dice que cuando la masa que colgamos es exactamente 0,8 kilogramos, en ese momento se estira 14 centímetros. 14 centímetros está aquí. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer yo es pues calcular la fuerza equivalente a 800 gramos. En este caso, 0,8 kilogramos lo multiplicamos por 9,8 y eso nos da 7,84 newtons. Pues este va a ser 7,84. Vamos a poner la fuerza en newtons. Si queréis aquí pongo 0, para que así nos salga el trabajo en joules. Y aquí lo que ponemos es ya directamente los estiramientos en metros. De esta forma tenemos 0,10, 0,20, 0,30. Bueno, pues cuando es 0,14, dice el problema que en ese momento esta es la fuerza. Pues estamos hablando de que tenemos este punto de aquí. Bueno, pues este punto de aquí es el equivalente a ese momento. Y también dice que es el último punto en el cual la goma se comporta de forma elástica. Dice, a medida que se le cuelga más masa, se alarga más, pero acaba rompiéndose. De forma que cuando es 1,2, se alarga hasta 30 y ya no recupera su forma. Por tanto, 1,2 kilogramos, ¿vale? Que equivaldría pues 1,2 multiplicado por 9,8 y eso nos daría 11,76. 11,76 sería este punto. En este instante dice que el alargamiento es 30. Por tanto, este punto estaríamos hablando de este punto de aquí. ¿De acuerdo? Ahí es 30. Y en ese punto ya, como veis, dice que ahí ya no se recupera. Por tanto, estamos hablando de que ahí ya la fuerza nos daría un alargamiento infinito porque se rompería la cuerda. Ya sin hacer nada más fuerza, la cuerda se rompería, con lo cual aquí tendríamos una asíntota horizontal y a partir de ahí la curva de la fuerza pues se volvería horizontal. Ya sin nada de fuerza se rompería o nos daría un alargamiento infinito. Eso sería el equivalente a decir que se rompe. ¿Vale? Bueno, pues dice en el apartado A, como veis, aquí tenéis el apartado del problema, dice esboza una curva fuerza-distancia que representa el comportamiento de la tira. Bueno, pues esto es muy sencillo, ¿por qué? Porque en la primera parte, mientras se comporta de forma elástica, lo voy a hacer yo aquí, pues ya sabéis que cuando no colgamos ninguna masa el estiramiento es cero y a partir de ahí hasta el punto 14 se comporta de forma elástica. Con lo cual eso es una recta. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa? Pues que si tenemos este punto de aquí, que sería 16 menos 8, 8 sería 3,92. Este sería el punto 3. A ver que voy a cambiar al boli. 3,92 newtons en este punto, pues tendríamos alargamiento de 7, la mitad de 14. ¿Qué ocurre a partir del otro instante? Bueno, pues a partir del instante en el que ya pierde la condición elástica, esto va haciendo una curva, y va haciendo una curva de este tipo hasta que aquí ya se queda horizontal. ¿Vale? Por tanto, esto sería el esboce más o menos de una gráfica del comportamiento de la fuerza frente al estiramiento. Una primera parte donde es totalmente elástico, donde la fuerza aplicada nos da un estiramiento, por tanto, a medida que la fuerza va aumentando, el estiramiento también, el alargamiento, y a partir de ese instante, cuando ya pierde la condición elástica, se hace una curva, que se vuelve totalmente plana a partir de 30 porque dice que ya se rompe. Bueno, pues dice, estima el trabajo total realizado para estirar el plástico 14 centímetros y 30. La primera parte, que es hasta 14, es muy sencilla porque estamos hablando de esta parte de aquí. Por tanto, hasta 14 tendríamos un triángulo. En un triángulo, ¿cuál es el área? Pues la base que sería 0,14 metros por la altura que sería 7,84 y partido por 2. Ese sería el trabajo, que es el área bajo la curva de la primera parte. 0,14 por 7,84 entre 2. 14 por 7,84 dividido 2. Pues eso nos daría 0,55 joules. Esto es 0,55 joules. Pues eso sería el apartado 1 del B. Luego dice hasta 14. Pues nada, hasta 14 ya nos tocaría, mira, lo de siempre. Haríamos aquí esta parte, que es un rectángulo, y habría que sumarle pues esta otra parte de aquí. ¿Y esta parte de aquí cómo la calculamos? Pues nada, como siempre hay que ir haciendo aproximadamente, pues contar cuadritos y ya está. ¿Vale? Se contaría ese área, yo no lo voy a hacer porque hacemos una estimación rápida y ya está. Si este trabajo equivale a 0,55,
Es evidente que este de aquí es aproximadamente el doble, por tanto este de aquí podemos decir que es más o menos 1,2 joules, ya que es un poco más largo, es 16 por la altura esa, y este trozo de aquí en medio pues que sea aproximadamente unos 0,25. Por tanto, el trabajo total sería 0,55 más 1,2 más 0,25. Esto sería 0,8, unos 2 joules. Supongo que por ahí andará la estimación que hace el libro. Ya sabéis que el libro en estas cosas pues hace cosas un poco raras, pero bueno. Ya está, básicamente eso sería el problema. ¿De acuerdo? Y nada más. Entonces esto sería pues simplemente la energía o el trabajo que habría que hacer para eh, o el trabajo que haría esta goma elástica cuando se estira desde 0 hasta 14 y 30 centímetros en el caso de colgarle masas, el de problemas de ley de Hooke. Bueno, pues nada más, hasta aquí el primer vídeo.